Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiar y meditar nuevamente en la palabra de nuestro Dios. Espero que hayan disfrutado esta tarde en compañía de su familia, así como anhelamos que nuestro Señor les siga guardando y ayudando en todo. Y bueno, pues continuando con nuestra serie de temas y con el estudio que iniciamos en el culto de la mañana, que tiene como título Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, que es con respecto a lo cual pues vamos a continuar estudiando en un momento más. Estaremos viendo la segunda parte, pero primero quiero invitarles a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo y después que hagamos un pequeño repaso. Así es que vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vayamos a nuestro Dios en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar listos ya para poder escudriñar y meditar en tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que tú nos ayudes, que tú tomes en control de este tiempo, Señor, que tú alejes de nosotros cualquier distracción, así como nosotros también procuremos, Señor, concentrarnos y no permitir que nada nos distraiga, Señor. Ayúdanos, seguimos poniendo en tus manos a los hermanos que están luchando, que están, Señor, batallando con alguna enfermedad, con alguna situación difícil, complicada, Señor. Te seguimos pidiendo por cada uno de nosotros, así como lo hemos estado haciendo, para que tú sigas haciendo tu bendita obra, Señor, en nosotros y a través de nosotros, que tú sigas guardando a cada una de nuestras familias, Señor, de tal manera que tus planes, Señor, puedan y tus propósitos se puedan llevar a cabo. Señor, por favor, bendícenos a través de este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, por favor, Señor, te lo rogamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Y bueno, en la mañana veíamos, hermanos, que es necesario que hagamos lo correcto en todo tiempo, así como veíamos que Ezequías lo hizo, aún a pesar de no tener un buen ejemplo en su padre, aún a pesar de ser influenciado, ¿verdad?, por todo ese ambiente de idolatría, abominación delante de nuestro Dios. Él tomó la decisión de hacer lo correcto ante ellos. Y no solamente ante ellos, sino también ante todo lo que requería, ¿verdad?, que Dios quería que llevara a cabo en su reino. Y aún también lo podemos ver en tiempos difíciles, que es principalmente en medio de esos tiempos, en medio de los ataques de nuestros enemigos, quien como Sennacherib vienen, nos invaden y acampan contra nosotros con la intención de conquistarnos, que es necesario que actuemos de esa manera, correctamente. Por lo que es necesario, veíamos que así como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, número uno, preparándonos para ello, ¿verdad? Y vamos a hacer solamente un repaso, y si usted no pudo escuchar la primera parte, pues le animamos, ¿verdad?, que pueda escuchar esa primera parte que fue en el culto de la mañana, y que pueda tener todo el contexto de lo que estuvimos estudiando. Pero es necesario que nos preparemos para ello, pues los ataques del enemigo tarde o temprano vendrán. Tarde o temprano van a venir, así que no debemos confiarnos, pues nuestra carne, el mundo y el mismo Satanás vienen y se presentan de muchas maneras, ¿verdad? Porque de muchas maneras constantemente estamos siendo atacados, estamos enfrentando, ¿verdad?, diferentes circunstancias adversas, luchamos de diferentes maneras, invaden nuestra mente y acampan contra nosotros con una sola intención, con un solo objetivo: conquistarnos, subyugarnos, esclavizarnos. De ahí que Dios nos exhorta a ser sobrios y velar. Y veíamos varios versículos, a no dormirnos, sino prepararnos para enfrentar los ataques del enemigo. Eso es importante de estarlo haciendo. Y si usted no lo ha hecho, pues es importante que comencemos a hacerlo, a fin de que podamos mantenernos firmes, que podamos soportar, resistir, salir victoriosos en medio de cada uno de esos ataques. También vimos que así como Ezequías, es necesario que actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo buscando consejo.
como lo veíamos ahí en 2 de Crónicas, capítulo 32, que es nuestra porción base, y que les animo a que la tengan marcada, y que repasemos leyendo del versículo 1 al 3. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, ¿verdad? Y continúa hablando. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Busca consejo, y es lo que nosotros necesitamos hacer, así como él, buscar consejo, algo que muchas veces nos cuesta trabajo, algo en lo cual batallamos. Esa es nuestra tendencia, ¿verdad? A no pedir consejo. Tendemos muchas veces ante las circunstancias adversas, ante los ataques, ¿verdad? Ante la oposición, ante todas las cosas que se nos presentan, a solo reaccionar. Reaccionamos, nos dejamos llevar por nuestras emociones, o muchas veces tendemos también a confiar en nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, tan solo para darnos cuenta después que eso, o así la manera que estamos actuando, o lo que estamos haciendo, no era lo correcto, que no era la manera. Así que es necesario que busquemos el consejo de Dios a través de su palabra y de cristianos maduros en la fe. Y lo veíamos en la mañana. Ezequías al principio se equivocó. Fue sabio en su propia opinión, se dejó llevar por su lógica en cuanto a lo que podía hacer para poder darle solución, ¿verdad? Ese ataque que se estaba dando contra ellos, sin embargo no funcionó. Pero después vemos que busca el consejo. Y hermanos, veíamos que nunca es tarde para hacerlo. Busquemos el consejo de Dios a través de su palabra y de cristianos maduros en la fe, porque como veíamos, el consejo es una bendición en nuestra vida. También vimos que así como Ezequías, es necesario que actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 3, cerrando las fuentes de abastecimiento, porque para esto pidió consejo Ezequías. Dice ahí en el versículo 3 y en el versículo 4, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Por qué ha de suceder esto?, decía Ezequías. Hermanos, y es que veíamos que mientras sigamos satisfaciendo nuestra carne y proveyendo para nuestros deseos pecaminosos, seremos conquistados una y otra vez. Una y otra vez. No podremos obtener la victoria, no podremos levantarnos victoriosos mientras nosotros sigamos satisfaciendo esos deseos, como Ezequías lo hizo. Trató de satisfacer a Sennacherib y lo único que hizo fue fortalecerlo aún más. La victoria no se gana así. No, es necesario que tomemos la decisión de no proveerle para nuestros deseos pecaminosos. Así que es necesario que tomemos la decisión de quitar, de alejar o cortar con todo aquello que puede estar alimentando nuestro enemigo. Puede ser algo que estamos viendo, puede ser algo que estamos escuchando, puede ser algo que estamos pensando, un pensamiento que estamos permitiendo ahí y que estamos alimentando, o una emoción. Pueden ser muchas cosas, es necesario cortar con ello. Esto es lo que estudiábamos, hermanos, en la mañana, ¿verdad? Estos 3 puntos, pero no es todo lo que hizo Ezequías. Podemos ver en esta porción que hizo más cosas muy importantes y necesarias, por lo que así como Ezequías, entrando ya a esta segunda parte o esta continuación, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 4, fortaleciendo las áreas débiles. Fortaleciendo las áreas débiles, que esto es lo que hizo Ezequías. Ezequías se dio cuenta que no podía hacer nada para evitar que Sennacherib viniera contra él. Se dio cuenta de esa intención de combatir a Jerusalén, de tal manera que él se preparó. ¿Y qué hizo? Fortificó, reparó, restauró, levantó, fortaleció las áreas débiles, esos puntos débiles por donde el enemigo podía entrar. Dice ahí en el capítulo 32 nuevamente, en el versículo 5, en la primera parte dice, después
Con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además en Milo, en la ciudad de David. La invasión de Sennacherib no era cualquier cosa, era una gran amenaza, por lo que requería que se fortaleciera y fortificara la ciudad a fin de que el enemigo no entrara. A fin de que el enemigo no entrara. Esta es la razón por la que Ezequías volvió a edificar los muros caídos. Los reparó, los restauró, los volvió a levantar. Levantó torres desde donde pudiera estar vigilando y observando al enemigo y sus movimientos. Torres de manera estratégica que antes no estaban. Hizo también, podemos ver, que hizo otro muro por fuera. Un muro por fuera, un segundo muro, a fin de fortificar, de fortalecer esas áreas débiles y que el enemigo no entrara. Que de acuerdo a un comentarista, dicho muro no era cualquier murito, era un señor muro. Pues de acuerdo a una parte de un muro que se descubrió en la colina occidental y que bien podría ser de Ezequías, su espesor es de 7 metros. Podemos imaginarnos 7 metros. El cual se cree que fue diseñada precisamente para soportar potentes espolones asirios. Y es que Sennacherib, hermanos, iba fuertemente armado. Llevaba unos espolones, unas especies como de carros, ¿verdad? Donde salían unos espolones, aparte de los arietes que utilizaban para poder golpear los muros, para poder golpear las puertas, para poder derribarlos y penetrar y conquistar las ciudades. Algo, hermanos, y eso es lo que hace Ezequías, se prepara, porque como lo mencionamos en la mañana, Ezequías ya lo había visto, porque llegó Sennacherib de manera sorpresiva, ¿verdad? Y comenzó a atacar y conquistó varias de las ciudades fortificadas de Judá. Eran ciudades que se habían construido, que se habían fortificado en el tiempo de otros reyes, siendo eso en el tiempo de Josafat y de otros que las fortificaron. Sin embargo, Sennacherib las conquistó, penetró a ellas y las conquistó. Y Ezequías se da cuenta de eso. De tal manera que se prepara y fortalece esos puntos débiles, hermanos. Algo que nosotros también debemos hacer a fin de soportar y resistir los ataques del enemigo. Qué importante es esto. A fin de soportar y resistir los ataques del enemigo. Ante lo cual es necesario que preguntemos: ¿hay áreas débiles en nuestra vida por donde el enemigo está encontrando entrada? Porque eso es lo que busca el enemigo. Nuestros enemigos, hermanos, buscan una pequeña grieta, una pequeña fisura, buscan una pequeña abertura para poder entonces entrar hasta la cocina, ¿verdad? Hasta dentro de nuestras vidas y entonces ocasionarnos pues diferentes males, conquistarnos, subyugarnos, esclavizarnos. Hermanos, hay áreas débiles en nuestra vida por donde el enemigo está encontrando entrada. Áreas que hemos descuidado, áreas que no hemos fortalecido, áreas que se han debilitado, que es necesario que fortalezcamos. Necesitamos fortalecerlas con nuestro Señor y el poder de su fuerza, porque no hay otra manera. Ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, podemos ver que Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto lo dice después de todo lo que nos manda hacer en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestras familias, en cuanto a nuestros trabajos, en cuanto a todas las áreas de nuestra vida, que nos fortalezcamos en Él. Pero también lo dice antes, es un versículo antes de hablarnos de esa lucha espiritual que tenemos ante las acechanzas del enemigo. Necesitamos fortalecer nuestra vida, cada una de esas áreas débiles con nuestro Señor y el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecer esas áreas débiles con la oración. Nuestro Señor Jesucristo le exhortaba a sus apóstoles diciéndoles ahí en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hey,
hay áreas débiles en nuestra vida. Hay áreas débiles en su vida. Hay un punto débil que se llama carne. La carne es débil, por lo que es necesario que se fortalezcan en el Señor para que no entren en esa tentación y cedan. Hermanos, necesitamos fortalecer esas áreas débiles en nuestra vida con la oración. Necesitamos fortalecerlas con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos vivifica, es decir, nos llena de fuerza, de energía, de vigor, para que nosotros podamos mantenernos firmes y seguir adelante. Miren, vamos al Salmo 119. Yo creo que sí tenemos tiempo de leerlo todo, ¿verdad? No, solamente vamos a leer unos versículos. Salmo 119, versículo 25. 119 en el versículo 25, que dice... estoy en el 19, no, ese Salmo 119. Ya están ahí, hermanos, Salmo 119, espérenme tantito, versículo 25, que dice así, por favor, hermanos, ayúdenme a leer lo que dice. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hay ocasiones en donde nos sentimos así. Ante las diferentes circunstancias adversas, pruebas, dificultades, oposición, ataques de nuestros enemigos, nos sentimos así abatidos hasta el polvo. Nuestra alma está abatida hasta el polvo. ¿Verdad que es el alma? Es donde se encuentra el intelecto, la voluntad, las emociones, ¿verdad? En ocasiones nos sentimos así, sin ganas, sin voluntad para poder hacer las cosas. Nuestras emociones, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Tristes, ¿verdad? A veces hay depresión, a veces hay aflicción, congoja, angustia, ¿verdad? En el corazón. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Nuestros pensamientos de la misma manera se vuelven negativos, ¿verdad? Se vuelven turbios, grises. Se ven las cosas. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego que dice, vivifícame según tu palabra. Esas áreas, nuestra alma puede ser fortalecida para que no sea un punto débil por donde el cual el enemigo, ¿verdad? Nos conquiste, nos subyugue a través de la palabra de Dios, la cual nos infunde de fuerza, de energía, de vigor. ¿Qué dice el Salmo 119, pero ahora el versículo 107? 107 dice, afligido estoy en gran manera. ¿Qué dice? Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el versículo 154. Defiende mi causa y redímeme, libérame, ¿verdad? Rescátame. Dice, defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Hermanos, necesitamos fortalecer cada una de esas áreas débiles con la palabra de nuestro Dios. Y necesitamos inundarnos de la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y entonces nos fortalezca, hermanos, nos llene de fuerza, de vigor, que nos vivifique. Necesitamos fortalecer cada una de esas áreas, como veremos en el siguiente punto también, armándonos a fin de mantenernos firmes. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos soportar, necesitamos resistir, necesitamos mantenernos firmes a fin de salir triunfantes, victoriosos. ¿Cómo lo podemos lograr? Armándonos también. Armándonos con esa armadura que Dios nos ha dado, con ese armamento que tenemos en nuestro Señor. Así que, como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 5, armándonos para mantenernos firmes. Armándonos para mantenernos firmes, que vemos que eso también hace Ezequías. Miren lo que dice el versículo 5 y 6 de 2 de Crónicas 32. 5 y 6 dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, dice, y también hizo muchas espadas y escudos.
y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, y ahorita vamos a ver lo que les dice, pero ¿qué es lo que hace Ezequías? Se arma para mantenerse firme. Sennacherib y su ejército estaban fuertemente armados, como ya lo mencionamos, por lo que era necesario que Ezequías y su ejército también lo estuvieran. De hecho, es algo lógico. En toda guerra, en toda batalla, que los ejércitos que vayan a pelear vayan fuertemente armados para poder contrarrestar los ataques del enemigo, para poder atacar y poder defenderse, hermanos, así como es necesario que nosotros también lo hagamos para mantenernos firmes ante los ataques y acechanzas de nuestro enemigo, hermanos, y como lo podemos ver ahí en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Vamos por favor en Efesios 6, del versículo 10 al versículo 18. Efesios 6, versículo 10 al 18. Vamos por favor para allá, hermano. Efesios 6, 10 al 18. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dicen? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Dice contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha, nuestra batalla no es física, ¿verdad? No es entre nosotros, sino es espiritual. Dice contra lucha y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese enemigo que está bien organizado. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en ese día de la prueba, en ese día de la oposición, en ese día de ataques, ¿verdad? De tentación. Y habiendo acabado todo, que estemos como firmes. Estad pues firmes. ¿Cómo? Número 1, fortaleciéndonos en el Señor, pero también dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No hay manera de soportar, resistir y salir victoriosos ante los ataques del enemigo más que fortaleciéndonos en nuestro Señor y armándonos para mantenernos firmes. Armándonos para mantenernos firmes. En la lucha espiritual que enfrentamos, no echamos mano de armas físicas, pues como lo dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales. Sin embargo, si usamos armas que son las que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, y que vemos en este pasaje, como lo es, hermanos, en primer lugar, el cinturón de verdad, el cual nos da facilidad y libertad de movimiento, ¿verdad? Cuando somos íntegros y fieles, pues tenemos una limpia conciencia. La coraza de justicia, la cual protege nuestro corazón cuando decidimos vivir en justicia y santidad. El calzado del apresto del evangelio de la paz, que nos da estabilidad, nos da firmeza, sabiendo que estamos seguros en nuestro Dios. El escudo de la fe, el cual nos ayuda a valernos de las promesas, echar mano de las promesas de nuestro Dios para pagar cada uno de los dardos de fuego que el enemigo está lanzando constantemente para con nosotros. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cual protege nuestra mente, dándonos seguridad en la salvación y posición que tenemos en Cristo, en lo que somos en nuestro Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y un arma muy poderosa
para defendernos del maligno, así como lo hizo Cristo. Escrito está, escrito está, escrito está. Porque para eso es lo que nos ha dado la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un arma ofensiva, sino un arma defensiva. Para que podamos defendernos de cada una de las mentiras, engaños, artimañas del enemigo, de los ataques del enemigo para con nosotros. Que podamos hacerlo, así como la oración, la cual fortalece nuestro espíritu y nos da la victoria. Es por eso que es importante que estemos orando los unos por los otros, para que podamos mantenernos firmes, que podamos salir victoriosos. Así que como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, armándonos para mantenernos firmes. Al igual también, número 6, que esforzándonos y animándonos. Esforzándonos y animándonos. Como podemos ver que Ezequías desafía al pueblo. Como podemos ver que Ezequías mismo actúa de esa manera. Miren lo que dice ahí en el capítulo 32. En el versículo 5, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos con ánimo. Podemos ver cómo se esfuerza en hacer lo que era necesario hacer. Y luego dice en el 7, al final del 6, dice, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. Esforzaos y animaos. Ezequías entendió muy bien que la defensa de Jerusalén no solo dependía de muros fuertes, de torres, ¿verdad?, altas, escudos y suministros de agua, sino que también dependía del ánimo y determinación de sus soldados, por lo que les desafía a esforzarse y animarse. Y es que, hermanos, frente a los ataques del enemigo, esto también es algo muy importante y necesario. ¿De qué sirve saber lo que tenemos que hacer si no nos animamos y esforzamos para hacerlo? ¿De qué sirve saber, verdad, la voluntad de Dios, conocerla, lo que tenemos que hacer, si no hay ánimo en nosotros? Si no queremos esforzarnos, si nos cuesta trabajo hacerlo, el mismo enemigo se esfuerza para conquistarnos. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice ahí en el versículo 9. Versículo 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, y continúa hablando. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo? Se estaba esforzando para conquistar a Ezequías y Judá. Si el enemigo trabaja con todas sus fuerzas, si busca hacer todo lo posible para conquistarnos, ¿cuánto más deberíamos nosotros esforzarnos para evitarlo? ¿Cierto? ¿Cuánto más? Es cierto que nosotros solos, en nuestras fuerzas, no podemos obtener la victoria contra nuestros enemigos. Solo con la ayuda de Dios es posible. Sin embargo, esto no quiere decir que no se requiere que nos esforcemos. Dios mismo en su palabra nos dice que quiere que nos esforcemos, que quiere que nos animemos. Es una mancuerna que podemos ver en varios pasajes de la palabra de Dios, en donde nos exhorta a llevar a cabo las cosas precisamente con esta mancuerna, animándonos y esforzándonos. Y es que, hermanos, cuando se pierde el ánimo, uno no se quiere esforzar. No hay esfuerzo por llevar a cabo las cosas, y el enemigo lo sabe. Es por eso que Dios quiere que nos animemos y nos esforcemos. Lo podemos ver en las palabras que Ezequías le dijo a su pueblo: esforzaos y animaos. Esfuércense, anímense, no permitan que esta circunstancia, que esta invasión, que esta amenaza, que lo que está sucediendo los desanime, los desaliente. Es necesario que nos animemos, que nos esforcemos.
Lo podemos también ver en las palabras de David, que David le dijo a Salomón su hijo. Miren lo que dice ahí en Primero de Crónicas 28:20. Primero de Crónicas 28:20. Dice la palabra de nuestro Dios. Dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué dice? Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dice, anímate y esfuérzate. Pon manos a la obra. Pero eso no es posible si no hay ánimo, si no nos esforzamos. Lo podemos ver también en las palabras que Moisés le dijo a todo Israel y a Josué antes precisamente de que él partiera, muriera, ¿verdad? Ya al final de sus días, y que ellos entraran a conquistar la tierra. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8. Deuteronomio 31, versículos 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios. 31, 6 al 8. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se las harás heredad. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, como le está diciendo también aquí Ezequías al pueblo, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. No temáis ni tengáis miedo, no tengan temor ni se intimiden. Les dice también Moisés, hermanos, el enemigo sabe muy bien la importancia de que nos esforcemos y animemos, por lo que trata precisamente de intimidarnos y hacer que perdamos la esperanza de salir victoriosos, pues de esta manera logrará su objetivo, que es desanimarnos, desalentarnos y que dejemos de esforzarnos, siendo más fácil así conquistarnos, subyugarnos, como lo podemos ver ahí en 2 de Crónicas 32, versículo 9 al 18, en donde podemos ver a Sennacherib intimidando al pueblo, desmoralizando al pueblo, buscando que ellos, ¿verdad?, fueran llenos de temor, a fin de que perdieran la esperanza, a fin de que su corazón desmayara, a fin de que ellos empezaran a pensar, no se va a poder, y dejaran de esforzarse en presentar resistencia, oposición, para que él pudiera conquistarlos. Miren lo que dice ahí, versículo 9 al versículo 18. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confíais vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Dice, al resistir el sitio en Jerusalén. No se engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Porque antes de él había sido, no sé si lo pronuncie bien, ¿verdad?, Salmanasar, o por ahí, ¿verdad?, algo así, que había ido a conquistar también. Dice, ¿qué? Dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no se engañe Ezequías,
ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mis manos. Pero él no conocía a ese Dios verdadero, que era el Dios de Israel y que es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. El enemigo sabe muy bien la importancia de infundirnos temor, a fin de que nos desanimemos, nos desalentemos y dejemos de esforzarnos. El enemigo se vale de muchas cosas para desanimarnos y que dejemos de esforzarnos, siendo una de estas cosas precisamente lo que estamos viendo, el miedo. Pues sabe que el temor es un lazo que nos ata y nos limita para sí mismo, para desanimarnos, ¿verdad? Que nosotros nos animemos y nos esforcemos. Es por eso que, como lo vemos en el ejemplo de Sennacherib, busca espantarnos y atemorizarnos. Esta es la razón por la que Dios nos dice allí en Isaías 41:10, no temas ni desmayes, porque cuando tememos, tenemos a desmayar. Es por eso que nos dice, no temas ni desmayes, ¿verdad? Que no lo hagas. Hermanos, tendemos a desanimarnos, tendemos a dejar de esforzarnos. Así que es necesario que confiemos en nuestro Dios, quien está con nosotros para ayudarnos, como lo dice también ese versículo, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra de las cosas de las que se vale el enemigo para desanimarnos y que dejemos de esforzarnos es nuestro cansancio. Es muchas veces el cansancio, el agotamiento, pues cuando estamos cansados de la misma manera tendemos a desmayar, a desanimarnos y dejar de esforzarnos. Y es que es cuando estamos cansados y débiles que los ataques del enemigo se vuelven más certeros. Y lo que tenemos que hacer se nos hace mucho, se nos hace un gran trabajo, por lo que nos desanimamos y no queremos seguirnos esforzando, como le pasó al pueblo de Israel ante la reconstrucción de los muros. Miren lo que dice ahí en Nehemías 4, recordemos el ejemplo de Nehemías, Nehemías 4, versículos 6 al 10. Nehemías 4, del versículo 6 al versículo 10, que nos dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué importante es el ánimo en nuestra vida. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, porque a nuestros enemigos no les gustan cuando nuestra vida, ¿verdad?, nuestra familia, la iglesia, la obra de Dios está prosperando, por lo que presentan oposición. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estaban trabajando, imagínense, día y de noche, el cansancio, el desgaste, lo que estaban ahí experimentando, de tal manera que dice en el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, ya no tienen fuerzas, están cansados, ya no pueden seguir adelante. Dice, y el escombro es mucho, todavía nos falta muchísimo. Dice, y no podemos edificar el muro. Se desanimaron, se desalentaron, de tal manera que ya no quisieron seguirse esforzando. No se puede hacer eso.
Ya no lo vamos a seguir haciendo. El escombro es muchísimo y no podemos hacerlo. Estamos cansados, las fuerzas de los que están sacando, ¿verdad? Acarreando, ya están debilitadas. No vamos a poder. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Desanimarnos, desalentarnos, a fin de que dejemos de seguir esforzándonos. Hermanos, es cuando estamos precisamente, hermanos, cansados. Es precisamente, hermanos, cuando estamos en ese tiempo, ¿verdad?, de debilidad, que nuestras fuerzas escasean, que los ataques del enemigo se hacen, hermanos, más grandes, se hacen más pesados. Es ahí, hermanos, cuando cosas que antes no nos afectaban, ahora nos afectan mucho más. Ahora nos afectan, ¿verdad? Porque estamos vulnerables ante ello. Es cuando estamos cansados y débiles que los ataques del enemigo nos afectan más y nos volvemos más vulnerables emocionalmente, por lo que nos desalentamos y ya no queremos seguir adelante. Queremos tirar la toalla. Ya no queremos seguir esforzándonos como le pasó a Elías. ¿Qué dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 19? Primero de Reyes 19, del versículo 1 al 4. Primero de Reyes 19, 1 al 4, que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Qué tremendo, cómo lo usó Dios de una manera tan grande, tan maravillosa. Y acabamos de pasar, ¿verdad? Estamos ya en Segundo de Reyes, pero leíamos ahí en Primero de Reyes todo lo que hizo, ese gran desafío que le lanzó a los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Y había también los 400 profetas de Acera. Todo lo que hizo Elías, qué tremendo. De tal manera que dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuántas veces habían amenazado a Elías? ¿Cuántas veces habían intentado matarlo? Sin embargo, Elías se había mantenido firme, pero en esta ocasión estaba débil físicamente, estaba cansado, por lo que se volvió vulnerable. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersebas, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, agotando las últimas fuerzas, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya no más, hasta aquí. Quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Comenzó a menospreciarse. ¿Cuál es lo que sucede cuando estamos, verdad, en ese agotamiento, en ese cansancio? Nos llegamos a deprimir y nos menospreciamos. Yo no sirvo para esto. Yo no soy mejor que esto, ¿verdad? Ya hasta aquí. Ya no quiero seguir adelante. Y eso es lo que busca el enemigo. Es cuando escasean las fuerzas en nuestro caminar, que muchas veces nos desanimamos y dejamos de esforzarnos. Lo cual no debe ser así, pues Dios quiere que nos levantemos y sigamos adelante, creyendo que un largo camino nos resta aún, que tenemos un largo camino por delante, que Dios aún tiene propósitos, que Dios quiere aún hacer cosas en nosotros y a través de nosotros, y es necesario que lo creamos. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, desmayaremos. Necesitamos creerle a Dios y levantarnos creyendo que un largo camino nos resta por delante. Eso fue lo que Dios le dijo a Elías. Miren lo que dice ahí en el versículo 7. Yo ya perdí Primero de Reyes, pero dice ahí en el capítulo 19, versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, porque Elías estaba muy mal, desmayaba, no se podía levantar, lo único que quería hacer era pasársela acostado, dormido, ¿verdad? No quería saber de nada. Y dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Y es lo mismo que necesitamos hacer. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo, esforzándonos y animándonos. Y eso es algo, hermanos, que Dios quiere que hagamos los unos para con los otros.
pero es algo que principalmente cada uno de nosotros debemos decidir. Porque eso es una decisión. Dios quiere ayudarnos y está a su mano para ayudarnos a salir adelante, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de esforzarnos, de ir más allá de nuestras fuerzas. Tenemos que tomar la decisión de animarnos en nuestro Dios, en su palabra, en sus promesas, en la maravillosa obra de nuestro Dios y seguir adelante. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 7 y último, confiando y dependiendo de nuestro Señor. Confiando y dependiendo de nuestro Señor. Miren lo que dice versículos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelearnos. No temáis, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él, como acabamos de leer, ¿verdad? En nuestra lectura. Qué importante es, hermanos, que nosotros creamos que más hay con nosotros, como ese siervo, ¿verdad? De Eliseo, que no creía y estaban ahí invadidos los ejércitos, ¿verdad? Y le dice, ve y asómate, Dios está con nosotros. Y entonces Dios abre sus ojos y lo que ve, ¿qué es? Un ejército de ángeles que estaban guardando y protegiéndoles. Dios haciendo su obra, hermanos, y es necesario que lo creamos. Dios está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas, hermanos. Nosotros solos no podemos. No podemos. Creamos que Dios está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y permitámosle hacerlo. Permitámosle hacerlo. Pues de nada sirve todo en lo que nosotros nos esforcemos ante los ataques del enemigo si Dios no pelea por nosotros. De nada sirve. Ezequías y el pueblo pudieron vencer porque confiaron en Dios y dependieron de él. Buscaron el rostro de Dios, dependiendo de él, implorando su ayuda. Confiaron en él y podemos ver cómo Dios los ayudó. Dice ahí del versículo 20 al versículo 22. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes, a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, dice, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Porque han descubierto, hermanos, de esas inscripciones, ¿verdad? En donde habla una de ellas acerca de esa batalla de Sennacherib contra Ezequías, en donde se jacta, ¿verdad? Diciendo que él entró, ¿verdad? Sitió, acorraló, ¿verdad? Ezequías, ¿verdad? Y al pueblo de Judá, pero en ninguna parte dice que lo conquistó, porque no fue así. Dios los liberó. Dios le dio la victoria a Ezequías y a Judá. Los sacó victoriosos y él regresó avergonzado. Aun cuando no lo reconoció. Porque cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria. No hay otra manera de resistir, mantenernos firmes y salir victoriosos frente a los ataques del enemigo, más que confiando y dependiendo de nuestro Señor. No hay otra manera. ¿Cómo hemos estado actuando frente a los ataques del enemigo? Hemos estado actuando como Ezequías, de una manera correcta como lo hizo después, o lo hemos estado haciendo de una manera incorrecta. Como Ezequías, actuemos correctamente frente a los ataques del enemigo. Número 1, preparándonos para ello. Número 2, buscando consejo, principalmente el consejo de Dios. Número 3, cerrando las fuentes de abastecimiento. Número 4, fortaleciendo las áreas débiles. Número 5, armándonos para mantenernos firmes, principalmente con la palabra de nuestro Dios, con ese escudo de la fe, con la armadura de nuestro Dios. Número 6, esforzándonos y animándonos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y número 7,
confiando y dependiendo de nuestro Señor. Confiando y dependiendo de nuestro Señor. Hermanos, que nuestro Señor nos ayude, como ha prometido hacerlo, y sin duda que así será, porque con su ayuda saldremos adelante. Como vimos en la mañana, somos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Hermanos, dependamos de nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque contamos contigo. Porque tú estás con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Te necesitamos, Señor. Hemos estado enfrentando de diferentes maneras la lucha espiritual, los ataques del enemigo. Ayúdanos a mantenernos firmes y salir victoriosos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Ezequías. Ayúdanos a hacer cada una de estas cosas, Señor. Por favor, te lo pedimos. Te necesitamos. Imploramos de tu ayuda, Señor. Confiamos y creemos que en ti somos más que vencedores y que ya tenemos la victoria, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y salir victoriosos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias por este tiempo, ¿verdad?, en el cual hemos podido meditar en la palabra de Dios. Compartámoslo con otros, ¿verdad? Si ha sido de edificación para nuestra vida, compartámoslo con otros. Sigamos compartiendo la palabra de Dios. Sigamos participando, hermanos, de las cápsulas. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han participado en cada una de esas cápsulas, rapicápsulas, ¿verdad? Cápsulas en la noche, la de damas, ¿verdad? Gracias a Dios por las capsulitas también, gracias a Dios por las reuniones, damas, varones, jóvenes. Hermanos, sigamos participando en ello, sigamos orando, hermanos, les seguimos pidiendo de sus oraciones, principalmente por un servidor, hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy bonita semana, que el Señor siga obrando en sus vidas y a través de ustedes, al igual que nosotros, hermanos, seguimos orando por ustedes, les agradecemos sus oraciones, sigamos orando unos por otros, les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Terminemos cantando, hermanos, entonando ese precioso himno, ¿verdad?, que nos habla de estar firmes en el Señor, ya se me olvidó el título, ¿verdad? Estar por Cristo firmes, ¿verdad? Entonemos, hermanos, y con eso quedamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera. En nombre de Jesús es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Alalí, con él fuerza la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura